La pregunta es la siguiente: ¿qué percepción tiene Andrés Velázquez sobre la situación del país desde el punto de vista político, económico y social en estos momentos? Bueno, yo creo que Venezuela vive, sin duda alguna, la crisis política, social, económica, institucional, ética y moral más espectacular, más grave de todos los tiempos. Y eso se puede poner en evidencia con las colas del hambre, con el alto costo de la vida, se puede poner en evidencia con la escasez, se puede poner en evidencia con la inmensa corrupción que invade todo el tejido de la administración pública nacional, se puede poner en evidencia con el riesgo de perder la vida a manos de la violencia criminal que se ha establecido en toda Venezuela. Y se puede poner en evidencia en un gobierno que no es capaz de establecer los correctivos necesarios. Todo lo contrario, profundiza cada día más la crítica situación que se vive por la vía de limitar derechos políticos, por la vía de perseguir a la oposición, por la vía de encarcelar a la disidencia política, por la vía de la represión, por la vía de la violación de los derechos humanos y de establecer prácticamente un régimen dictatorial antidemocrático en Venezuela. Esa es la gravedad de la crisis que vive Venezuela en este instante. Está viviendo Venezuela la peor crisis de su historia republicana. Sin duda alguna, no habíamos conocido una situación tan severa de crisis como la que hoy vivimos. Venezuela ha atravesado momentos de crisis. Venezuela no es que era un paraíso antes de la llegada del régimen de Chávez. Y eso lo ponemos nosotros en evidencia. Hablo de la causa R cuando hablamos de cambio. Queremos un cambio no para regresar al pasado, ojo, no para regresar al pasado. Pero ha sido tan malo este proyecto político hegemónico de perpetuarse en el poder que estos han establecido en el país, que casi reivindican el desastre anterior. Los corruptos de ahora roban millonadas de dólares, lo cual convierte a los corruptos del pasado en una especie de robagallina. Pero no es que no había corrupción tampoco en el pasado, sino que estos han sido de peor calaña, tan profunda la crisis a las que nos han llevado, que prácticamente, bueno, en comparación con esos mismos vicios del pasado, estos los elevaron hasta la enésima potencia. Andrés, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista económico y social entre la Venezuela de 1998 a la Venezuela actual de 2015? Bueno, lo que te acabo de decir, antes no conocíamos la cola del hambre, no por eso la gente no pasaba hambre, había necesidad, pero estas colas del hambre no las teníamos. El racionamiento para adquirir alimentos no lo teníamos. Y en honor a la verdad, bueno, vista la situación de hoy, donde la familia tiene que permanecer 8 y 10 horas en cola para adquirir alimentos, donde comer carne es un lujo, donde comer pollo es un lujo, o donde tomar leche o encontrar un cartón de huevo que ya pasa de los 1.000 bolívares es prácticamente un lujo. Bueno, sencillamente eso tiene que, de alguna manera, colocado en una balanza, añorar el tiempo en el que eso no sucedía en Venezuela, que es precisamente de 98 atrás. Según los seguidores de la revolución bolivariana, dicen ellos que los logros que han obtenido pueden estar a la vista, ¿no? Como viviendas gratuitas, la atención médica, por los programas sociales que ellos pregonan y dicen que son de primer orden. ¿Cómo captar ese tipo, o cómo captar el voto de un sector de la población que se siente agradecido por esta revolución? Bueno, yo pienso que efectivamente el populismo puede ser una red, así como se tira una red en el Orinoco para agarrar un poco de zapuara
y de Boca Chico, así el populismo es usado en la política para atraer votos, para de una u otra manera, con la necesidad de la gente, extorsionar a la población, políticamente usando su necesidad. Y yo creo que aquí tiene que haber, de aquí en adelante, un punto de quiebre. Si alguna enseñanza, si algo debemos aprender de esto que estamos viviendo, es que el populismo no es lo más aconsejable. No me refiero a políticas de carácter social, sino al populismo, porque nadie me puede decir que regalar una casa como política social sea una política que deba establecerse de manera permanente. Yo no dudo que un gobierno no pueda regalar una casa a una gente necesitada, pero ¿sabe lo que sería más hermoso? Que todo el mundo pudiera tener un empleo, que todo el mundo pudiera tener el ingreso suficiente, como dice nuestra Constitución, para poder comprar una casa como se hacía antes. Yo estoy terminando de pagar mi casa en este momento. Este próximo fin de mes pago lo último que debo desde el 2004 que adquirí una casa y que he venido pagando con unos trámites que hice para un crédito personal en función de adquirir una casa. Eso lo hacían los venezolanos antes. Antes había también una política de vivienda que todos conocimos como INAVI, como Casa Rural y otros proyectos que se desarrollaron. Y la gente pagaba una cosa mínima, pero pagaba. Había un sentido de propiedad distinto a lo que es el regalo del papá Estado que está o que intenta establecer el gobierno como medida de política social en materia de vivienda. Repito, no que no pueda hacerse una que otra política relacionada con entregarle gratuitamente de cierta forma a venezolanos requeridos y necesitados, pero eso no puede ser una política permanente de Estado. Todo lo contrario, lo que tenemos que incentivar es el trabajo, no el parasitismo promovido por el propio gobierno con el propósito de poner a los venezolanos a sentarse en una poltrona allí, echados, apoltronados, esperando que papá Estado le resuelva absolutamente todo. Eso no es así. Andrés, ¿qué te hace pensar que el próximo 6 de diciembre la situación electoral será diferente? Bueno, el malestar de la población. Un político que no tenga ese contacto de la realidad, ese tocar de piel de la población, yo diría, como dicen algunos, el olfato político debería retirarse. Pues el olfato político ese al que yo me refiero me está indicando que el malestar es gigantesco. La población está descontenta. La gente no puede justificar esta manera de vivir. Nadie la puede justificar. ¿Quién puede defender que para tú encontrar comida tienes que pasar una cola de 10 y 12 horas? ¿Quién puede defender que tú tienes que ir de uno u otra farmacia dando carreras, brincos por aquí y por allá para encontrar una medicina? ¿Quién puede defender que tú tienes que ganar 4 salarios mínimos para poder acceder a la canasta alimentaria? Eso es una cosa indefendible. ¿Quién puede defender eso? De tal manera que ese malestar, y yo diría que eso sobre todo, porque al fin de cuentas los pueblos cambian los gobiernos por lo insatisfechos que se sienten con esos gobiernos. Y yo diría que ese sentimiento de justicia y de pasarle factura, porque a los gobiernos se les pasa factura. Gobierno que no sirve es gobierno que se castiga. Y la manera del pueblo castigarlo es con su voto. Y yo siento a flor de piel, lo huelo en el aire, que efectivamente aquí se va a producir una suerte de deslave en relación al chavismo.